Rabia y vacunación antirrábica humana. La rabia es una enfermedad viral grave que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos, incluyendo a los humanos. Causada por el virus Lyssavirus, generalmente se transmite a través de la mordedura o arañazo de un animal infectado, como perros, murciélagos o zorros. Aunque es una enfermedad prevenible mediante la vacunación, la rabia sigue siendo un problema de salud pública en muchas partes del mundo debido a su alta mortalidad una vez que se desarrollan los síntomas. Las características. El virus de la rabia está envuelto en una bicapa lipídica. En su membrana se inserta la glicoproteína G. Su nucleocápside contiene tres proteínas, las cuales son las nucleoproteínas, nucleocápside y transcriptasa. Su información genética está contenida en 11.932 nucleótidos. Epidemiología. La rabia es una de las enfermedades destinadas de poblaciones en vías de desarrollo y vulnerables. Alrededor del 40% de personas infectadas son menores de 15 años. Desde el 2006 no hay casos registrados, por lo que la ausencia de rabia humana se atribuye al aumento de dosis de vacunas antirrábicas caninas y felinas. Exposición al virus rábico. Ciclo urbano de la rabia. El ciclo urbano de la rabia se refiere a la transmisión del virus en áreas urbanas, principalmente a través de perros y gatos domésticos. En este ciclo, perros y gatos domésticos son los principales transmisores del virus en áreas urbanas. Ciclo silvestre de la rabia. El ciclo silvestre de la rabia se refiere a la transmisión del virus en áreas rurales y naturales, principalmente a través de animales silvestres. En este ciclo, los zorros, mapaches y murciélagos son algunos de los principales transmisores del virus en áreas silvestres. Los animales domésticos, como perros y gatos, pueden contraer la rabia si entran en contacto con un animal silvestre infectado. Valoración. La valoración de rabia depende de 9 puntos muy importantes. La situación epidemiológica de la rabia en la zona, la especie animal agresora, ya sea doméstico o silvestre, condiciones de la agresión, condición clínica del animal agresor, clasificación de la lesión, fecha de la agresión versus fecha de la consulta, atención médica a la herida, evolución del agresor y el diagnóstico de laboratorio. Especie del animal agresor en México. La sospecha de una exposición al virus rábico se debe considerar cuando el paciente haya sido agredido o haya estado en contacto con una especie animal potencialmente capaz de transmitir la rabia identificada como reservorio. Doméstico, perro o gato. Animales de interés económico. Especies ganaderas como bovinos, caprinos, ovinos, equinos y porcinos. Animales silvestres. Especies que se desarrollan libremente en hábitats naturales y provienen de ellos como murciélagos, zorrillos, zorros, pumas, cuatís, coyotes, mapaches o otros carnívoros. Para descartar o confirmar la exposición al virus rábico, el personal de salud del primer nivel de atención, en coordinación con la autoridad local, realizará la investigación epidemiológica del campo de acuerdo a lo establecido en la guía. Estudios de laboratorio han demostrado que el virus de la rabia no se encuentra en condiciones naturales de transmisión en los siguientes animales, como conejos, ardillas, ratas, ratones, hámsters, cuyos. En México no se han reportado casos de rabia humana transmitida por pequeños roedores. La agresión o contacto con estas especies no requiere iniciar tratamiento antirrábico. Tipo de agresividad. El tipo de agresividad se basa en tres maneras en que los animales podrían atacar. La defensiva. Defender de extraños algo que considera valioso o alimento. En el caso de las hembras, proteger a sus crías. Ofensiva, que es cuando son provocados o en situaciones violentas como entrenamientos o juegos. Y la depredadora, que ocurre en personas que actúan como presas e intentan alejarse de manera brusca o despavorada del animal, generalmente motociclistas o ciclistas. ¿Cuáles son las circunstancias para agresión y o contacto con animales silvestres? Número uno. En su hábitat. El humano se introduce en sus nichos ecológicos, por cacería, ecoturismo, urbanización o recreación.
Por instinto de supervivencia, estos animales atacan y agreden al sentir peligro y la presencia del hombre. Número 2. Confinamiento. Atrapados y en retención, los animales que están fuera de su hábitat experimentan ansiedad y miedo. Esto desencadena agresiones hacia las personas por acercamiento consciente o inconsciente. Número 3. Enfermos de rabia. Este acercamiento de los animales es involuntario y enfrentan al humano. Los animales enfermos deambulan desorientados y pueden encontrarse con un humano o introducirse en su vivienda, lo cual sería una agresión. Clasificación de la lesión, criterios y aplicación de biológicos antirrábicos humanos. Estos se clasifican en tres. Sin riesgo. Contacto con un animal reservorio de rabia en la cual no hay lesión. El contacto es directo con la piel no erosionada e intacta sin lesión. No está indicado aplicar biológicos antirrábicos humanos. Número 2. Riesgo leve. Comprende dos posibles situaciones. 1. Lamadura en piel erosionada o en la herida reciente. O 2. Mordedura superficial que incluye epidermis, dermis y tejido subcutáneo. En la región del tronco, específicamente tórax y abdomen o en miembros inferiores como el muslo, la pierna y el pie. Riesgo grave. Se consideran los siguientes 7 posibles incidentes. 1. Agresiones por reservorio de animales rabiosos confirmados. Número 2. Contacto de la saliva de un caso positivo a rabia en piel con solución de continuidad. Número 3. Contaminación directa con saliva y mucosas, ya sea en ojo, nariz, boca, ano o genitales. Número 4. Mordedura o arañazo con colmillos, transdérmico, simple o múltiple, en cualquier parte del cuerpo. Número 5. Mordeduras en cabeza, cara, cuello o en miembros superiores y genitales. Número 6. Si el reservorio agresor no es localizado y hubo contacto de saliva en la piel con solución de continuidad o en mucosas. Número 7. Paciente agredido o en contacto con padecimientos inmunodepresores sin estabilidad inmunológica. Mordeduras múltiples en cualquier parte del cuerpo o mordeduras superficiales y o profundas en cabeza, cuello, miembros superiores o genitales se considera una exposición grave y hay que evaluar la aplicación de biológicos antirrábicos humanos. Al paciente agredido por un animal sospechoso de padecer rabia, lo principal es lavar inmediatamente con abundante agua y jabón la herida durante al menos 15 minutos. Hay que desinfectar la herida con una solución antiséptica o viricida. Hay que indicar la aplicación de antibióticos, analgésicos o antiinflamatorios. Para la atención de las mucosas hay que aplicar irrigación profusa con solución fisiológica durante al menos 5 minutos. A los pacientes politraumatizados con urgencia calificada, emplear los recursos disponibles para su atención y valorar su referencia inmediata a un segundo o tercer nivel de atención para su valoración integral. Notificación epidemiológica. En la investigación epidemiológica de campo se deben identificar los siguientes factores de riesgo. 1. La especie de animal involucrado en el medio urbano o suburbano. La circulación del virus rábico en la zona o región geográfica. Condiciones en que se presentó el contacto o la agresión, ya sea provocada o espontánea. Es importante saber los antecedentes inmunológicos antirrábicos que sean comprobatorios si la agresión o contacto fue por un perro o un gato. Se consideran vigentes si no extienden más del año al momento de la agresión, ni es menor de un mes. Es importante saber la localización del perro o gato para la observación clínica durante al menos 10 días por un médico veterinario, con cédula profesional en los establecimientos municipales para ello, quienes deberán informar el estado clínico al personal de salud. Cuando se trate de agresores vacunados, podrán ser observados por sus propietarios en su domicilio. Es importante observar el estado clínico del animal antes de la agresión, en la agresión y durante el periodo de observación. Es importante realizar estudios de laboratorio al animal agresor, esto en caso de fallecer, durante la observación o si presenta alguna sintomatología neurológica sugestiva de la enfermedad. Profilaxis antirrábica humana. Una vez que es otorgada la atención médica inmediata de la herida en cualquier de estos tres niveles de atención,
y se haya valorado el riesgo de infección, se deberá indicar el inicio de la inmunización profiláctica con biológicos antirrábicos humanos. Esquema profiláctico preexposición. Este esquema se indica a toda persona que tenga un riesgo constante, frecuente o aumento de exposición al virus de la rabia como consecuencia de su ocupación en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo. Se deberá aplicar PrEP en el primer día y en el séptimo día si el personal expuesto no tiene antecedentes de protección vacunal. Profiláctico posexposición es el esquema, consiste en administrar vía intramuscular en el músculo deltoides solo 4 dosis de vacuna antirrábica humana en los días 0, 3, séptimo y 14º día. Se aplica con o sin inmunoglobulina de acuerdo a la categoría de la exposición. En los pacientes con antecedentes de inmunización, consiste en administrar vía intramuscular en el músculo deltoides únicamente 2 dosis de vacuna antirrábica humana, los días 0 y 3. La inmunoglobulina no está indicada. Las dosis de inmunoglobulina antirrábica humana se aplican por infiltración peri e intralesional de manera simultánea a la aplicación y primera dosis de vacuna antirrábica humana, o hasta el séptimo día de aplicarla, la primera dosis en pacientes de riesgo grave que no cuentan con antecedentes previos de vacunación antirrábica humana, y en pacientes inmunocomprometidos con riesgos leves o graves con conteos mínimos de CD4. Si existiera sobrante de biológico, se deberá aplicar por vía intramuscular en los grupos musculares próximos al sitio de lesión. La primera dosis de inmunoglobulina antirrábica humana se aplica por infiltración peri e intralesional, de manera simultánea a la aplicación y primera dosis de la vacuna antirrábica humana, o hasta el día séptimo de aplicada la primera dosis en pacientes de riesgo grave que no cuentan con antecedentes previos de vacunación antirrábica. Si existiera sobrante del biológico, se deberá aplicar por vía intramuscular en los grupos musculares próximos a la lesión. La inmunización no está indicada si el paciente recibió profilaxis completa dentro de los 3 meses previos. Solo se requerirá atención de la herida. Si el tiempo transcurrido es mayor a 3 meses, deberá realizar titulación del paciente antes de decidir la aplicación de vacuna antirrábica humana. Si el título de anticuerpos neutralizantes es igual o mayor a 0.5 unidades por mililitro, no es necesario iniciar profilaxis. Si está por debajo de 0.5 unidades sobre mililitro, recibirá 2 dosis. Al finalizar la profilaxis, el médico de primer nivel de atención deberá registrar el alta sanitaria en el formato de la ficha individual de profilaxis antirrábica humana. Te invitamos a leer la guía de atención médica y profilaxis antirrábica humana, esto con el fin de brindar atención adecuada, oportuna y de calidad en pacientes agredidos por animales sospechosos de rabia, evaluar condiciones e identificar factores de riesgo para la vacunación con biológico antirrábico humano. Para realizar la evaluación, escanea el código que se encuentra en la pantalla. Por tu atención, gracias.